Buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos. Por aquí les habla su facilitador virtual, el Magíster Alexis Rivas, eh, quien desde en este momento está cumpliendo las funciones de su facilitador virtual. Hoy les explico un poquito para que tengan en cuenta. eh, Vamos a hablar de auditoría, ¿ok? De lo que es en sí el informe de auditoría. Por aquí les comparto la pantalla. De lo que es informe como un cierre del proceso de auditoría. Vamos a ver las partes de auditoría y vamos a tomar en cuenta que lo importante que es este informe para la toma de decisiones en la empresa. Vamos a tratar de detallar este informe como carta de presentación. El informe lo vamos a ver como primero por partes y después lo vamos a ver como un todo. ¿Ok? Recuerden que el informe final de auditoría es el cierre de una auditoría y es la carta de presentación del auditor. Eso es muy importante que lo tengan. ¿Ok? El informe de auditoría es lo más específico y lo más importante que tiene la auditoría, ya que ahí se expresa lo que es o la esencia de la parte contable de la empresa. ¿Ok? Eh, el informe de auditoría es un documento, ¿ok? Un documento que explica, ¿ok? Todo lo hecho desde que se comenzó la auditoría, cómo se planificó, cuáles fueron los elementos más importantes, qué fue lo que se auditó y en cuánto tiempo. Existe una parte de la planificación, pero lo vamos a ver un poco más detallado, ¿ok? Eh, el informe de auditoría como tal subraya la independencia, ¿ok? La independencia del auditor o de la empresa auditora, ¿ok? Esto como principio ético fundamental. El informe de auditoría eh, es realizado, o sea, hay dos tipos de informes. Hay un informe realizado por el auditor interno y hay otro realizado por el auditor externo. Y el del auditor externo es más importante porque es más objetivo y se evita el sesgo, se evita que existan problemas, aunque la unidad de auditoría de una empresa tiende a ser este, mm, independiente de la empresa, ¿ok? Hay empresas que tienen auditores internos, ¿ok? Pero que son desconocidos completamente por eh, las direcciones de las empresas, ¿ok? Una empresa que sea manejada por una junta de accionistas, ¿ok? Y tiene un departamento de auditoría interna. Muchas veces los que trabajan en ese departamento no son conocidos por los directores y no dependen de ninguno de los directores, sino dependen directamente de lo que es la, el consejo de administración o el consejo de accionistas o el órgano supervisor como tal. ¿Ok?
Todo esto está expresado específicamente en el informe de auditoría. Vamos a tratar de que en estos 30 minutos pueda yo explicarles un poquitico más lo que tiene que ver con el informe de auditoría. ¿Ok? Fíjense, eh, primero existe el informe, tenemos que verlo como una base. ¿Ok? Una base que, que tiene su principal estructura, ¿verdad? Detallada en las normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Eh, con la estructura se forma una opinión y se emite el informe. ¿Ok? Es un informe estandarizado o los informes están estandarizados, pero con secciones que permiten la personalización de cada una de las empresas auditoras o del auditor independiente, pues como tal. ¿Ok? Tenemos que, vamos a tocar aquí, vamos a ver si podemos abrir un poquito aquí. No sé si están viendo la pantalla, espero que sí. Ok, vamos a hablar un poquito de la... Ah, parece que tengo problemas con el internet y se me cayó la conexión. Vamos a esperar un poquito a ver si podemos, este, si nos podemos conectar. Aunque se está grabando todavía la videoconferencia, no puedo ver lo que tengo directamente en la pantalla. Un momentico, déjeme mover esto un poquito. Ajá, fíjense. Ajá, ahora sí, ya conectamos. Ok. Este, hay una parte que tenemos que ver, que hablamos de el contenido del informe como tal. Ok. Eh, pero el objetivo del informe, ok, es, es ver, es ver el estado de la empresa como tal. ¿Ok? Para esto se establecen, o lo primero que tenemos que nosotros ver a nivel global es establecer la responsabilidad. Existen responsabilidades específicas, ¿ok? Tanto del auditor como de quien está siendo auditado, ¿ok? Estas funciones hay que limitarlas claramente en, en lo que es el informe o la introducción al informe, ¿ok? Es importante que para la preparación del informe esto esté bien definido. ¿Ok? Primero, establecemos las responsabilidades de ese gobierno de la empresa o de ese responsable de la empresa. ¿Ok? Como puede ser el grupo de accionistas, como puede ser el presidente, como puede ser la junta administradora, la junta supervisora, etcétera, el nombre que tenga especificado los que manejan, los que gobiernan la empresa como tal. ¿Ok? Ellos son los responsables de la preparación y la presentación fiel de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. ¿Ok? Eh, este es un deber primordial de la dirección de la empresa. ¿Ok? De la empresa que está siendo auditada. ¿Ok? Existe también como responsabilidad de la empresa el diseño e implementación
y mantenimiento del control interno que considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de correcciones materiales, ya sea por fraude o por error. Recuerde que nosotros como auditores, ustedes cuando estén en el proceso de ser auditores, cumplan funciones de auditores, ustedes solamente son los que evalúan. Ustedes no crean condiciones, no crean controles. Ustedes simplemente evalúan que lo que se esté haciendo se está haciendo bien y si cumple con las normas y si está en el rango y si hay algún problema que la empresa o la dirección de la empresa ha identificado, pues, y simplemente pide la auditoría para tomar decisiones y y poder hacer los cambios de manera específica. ¿Ok? Tenemos que las responsabilidades del auditor también deben estar específicas en, en lo que es lo que es el informe final de auditoría. ¿Ok? Lo primero que es el alcance, la responsabilidad de nosotros como auditores es expresar una opinión sobre los estados financieros. Esto basado en la auditoría que nosotros hayamos hecho. Nuestra auditoría se realiza de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. No podemos realizar auditorías sin este, estar comprendido entre las normas que rigen el proceso. Eh, Esto nos subraya que nosotros estamos siendo lo más éticos posible y lo más planificado posible. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que hablar de lo que es la seguridad razonable. ¿Ok? Debemos aclarar que solo buscamos obtener seguridad razonable. ¿Ok? La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero que no es completamente absoluta, pues, no es una seguridad absoluta. No podemos decir en nuestro informe de auditoría que con lo que logremos en la auditoría vamos a crear condiciones de seguridad absoluta. Los estados financieros, o sea, deben estar seguros, ¿ok? Libres de correcciones, pero muchas veces lo que nosotros nos da como seguridad razonable es que los estados financieros estén libres de incorrecciones. Es un grado de certeza alto, pero no es una garantía de que la empresa está bien o está mal, dependiendo del grado de seguridad que nosotros le hemos dado. En la descarga de responsabilidades también el informe debe describir el alcance de la auditoría. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de la auditoría? Bueno, el procedimiento que vamos a utilizar, la evaluación de los riesgos que vamos a ver. eh, Recuerden que aquel que está siendo auditado, aquel que solicitó la auditoría, ¿ok? Debe entender que lo que se les va a entregar es una opinión basada en lo que se ha obtenido en la auditoría, mas no es una verdad absoluta, ¿ok? Eh, el objetivo principal es presentar las cuatro modalidades de opinión y sus implicaciones, pues. ¿Ok? La primera opinión es la declaración, ¿ok? Que es donde nosotros damos una conclusión principal. eh, el lenguaje que debemos utilizar en esa declaración es clave. Este,
eh, presenta eh, una opinión en todos los aspectos materiales, ¿ok? Pero es como lo había dicho, es una opinión como tal. Los fundamentos de la opinión, debe seguir la opinión, declarar la auditoría, se realiza conforme a las normas internacionales de auditoría y certifica que la evidencia obtenida es suficiente y adecuada para sustentar la opinión expresada. ¿Ok? Recuerden que nosotros, basados en la evidencia que obtuvimos en la revisión o en la auditoría realizada, ¿ok? Podemos sustentar nuestra opinión en cuanto al tipo que logremos, ¿ok? Acuérdense que la opinión, existen varios tipos de opiniones que nosotros podemos dar. eh, y existen varios tipos de auditoría. Está la auditoría de productos, está la auditoría de sistemas, está la auditoría de procesos, y cada una de ellas nos va a dar evidencia suficiente para nosotros expresar una opinión en cuanto. Los tipos de opinión, bueno, hay varios tipos de opinión. Podemos hablar de la opinión modificada o la opinión no modificada, mejor dicho. Es una opinión limpia, es una opinión donde concluimos que los estados financieros presentan la imagen fiel de la entidad. ¿Ok? Esto, esto se hace cuando no encontramos incorrecciones materiales. ¿Ok? Ahí presentamos una opinión limpia, pues. ¿Ok? Donde nosotros decimos que los estados financieros que se nos han presentado, bueno, no nos han arrojado ningún tipo de incorrecciones. ¿Ok? Está la otra opinión, está una opinión cuando tenemos una opinión limpia pero con salvedades. ¿Ok? Esto es cuando las correcciones son materiales pero no generalizadas. Por ejemplo, un problema con la valoración de inventario, pero que no es, o sea, o en donde todo lo demás es correcto. ¿Ok? Eh, Solamente en la valoración de inventarios es que tenemos problemas. De resto, todo lo demás está correcto. Por lo que tanto, hacemos la salvedad, emitimos la opinión limpia, pero con la salvedad de que hay unas correcciones que se tienen que haber hecho, o sea, que se deben hacer, implementar en lo que es la valoración de inventario. En cuanto a la otra opinión, que es la opinión que ninguno quiere, que es la opinión desfavorable, ¿ok? Que se emite cuando las correcciones son materiales y generalizadas, pues, que se encontraron muchos errores a lo largo de la auditoría y los estados financieros no son fiables, pues. Todo lo que está escrito en los estados financieros no es la realidad de lo que se está viendo o reflejada en las evidencias obtenidas en la auditoría. ¿Ok? Y la cuarta opinión o la opinión de denegación, que es la opinión que se emite cuando no hay evidencia suficiente y adecuada y la limitación del alcance material y generalizado, no hay, no, o sea, nosotros no podemos, no es suficiente como para que nosotros podamos emitir una opinión. Donde existe el riesgo es muy alto y no podemos emitir una opinión y decir, mira, de esta manera se puede corregir X porque ya es eh, demasiado delicado en cuanto a nivel financiero. ¿Ok?
También hay secciones, ¿ok? Hay partes que se incluyen en el informe, ¿verdad? Que son importantes, eh, que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, las cuestiones claves de la auditoría, ¿ok? Eh, solo se aplica, esto lo aplicamos solo cuando el regulador lo exige, pues cuando son cuestiones que según nuestro juicio profesional fueron las más significativas en la auditoría del periodo. No son salvedades, son temas complejos de alto riesgo que requieren una mayor atención. Ejemplo, el deterioro de los activos, las estimaciones complejas. Ok, esto nos ayuda, sin embargo, nos ayuda a ser más transparentes en las opiniones que se dan. Ok, también existe la incertidumbre. Ok, si existe una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, debemos destacarlo en esta sección. Y está la sección del párrafo de énfasis, que son las otras cuestiones. ¿Ok? Esto permite al auditor llamar la atención sobre asuntos presentados o revelados en los estados financieros que son fundamentales importancia para los usuarios. Ejemplo, un juicio o un litigio o un cambio contable. Tenemos también el cierre, que es eh, la parte formal de que debemos tomar en cuenta al finalizar los informes financieros. ¿Ok? Este, Se requiere que el auditor informe sobre la información como el informe de gestión o el informe anual para asegurar que no contengan incongruencias materiales con los estados financieros auditados. Esto es aquí donde se le solicita al auditor que haga las comparaciones específicas y si es necesario que se haga un tipo de recomendación en cuanto a lo que debe ser el informe de gestión o el informe anual. ¿Ok? El informe debe llevar la firma del auditor, el nombre de la firma, si es alguna empresa que está haciendo la auditoría, y el socio responsable de auditoría. Y la dirección de la firma, la fecha es crucial, debe ser la fecha de finalización de los procedimientos de auditoría. Esto delimita la responsabilidad del auditor hasta ese momento y las conclusiones finales. Eh, el informe de auditoría es el resultado de todo nuestro trabajo como auditores. ¿Ok? El proceso de culminación de auditoría es entender su estructura, entender el producto que entregamos al mercado y que sustenta la confianza de la información financiera. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el informe de la auditoría. En la página del aula virtual tenemos que el informe debe llevar antecedentes, objeto o contenido, el alcance, las limitaciones, la ejecución del trabajo auditor, la entrega y difusión del informe, la valoración. Esto es algo como que dice más de forma. Lo mismo que le vine explicando en toda el, el proceso de explicación de lo que es el informe de auditoría, pero más, y, como quien dice, más detallado. Pues, ¿ok? Aquí se ve también los cuatro tipos de opinión, la favorable, la opinión con salvedad, la opinión desfavorable y las opciones denegadas. ¿Ok?
o la opinión denegada, que es donde no hacemos ningún tipo de opinión. Los requisitos del informe, esto es importante. Los requisitos del informe de auditoría son ser veraz, o sea, este, ser preciso, ser conciso, ser un informe no sesgado por algún tipo de información desviada, estar documentado formalmente, como le hablaba, todas las evidencias tienen que haberlo. O sea, o para nosotros emitir una opinión, todas las evidencias tuvieron que habernos llevado a esa opinión. ¿Ok? Mostrar observaciones donde hablamos de las debilidades encontradas, tener recomendaciones y soluciones para cada una de las observaciones, ¿ok? Y reflejar las áreas de oportunidad y cursos de acción. Recuerden que el fin último de un informe de auditoría es la toma de decisiones, la toma de decisiones importantes de la empresa, pues, como tal. Ah, hablamos de los cuatro tipos de informe que existen en la auditoría, ¿ok? Cada uno presenta una situación diferente en cuanto a lo que a trabajo se refiere. El informe de auditoría, que es el que no lleva ningún tipo de salvedades, el que es basado en la opinión. El que lleva las salvedades, lleva algún tipo de corrección, el que no, donde no se omiten opiniones y el informe adverso o rechazado. Hablamos del informe sin novedades, cada uno de los tipos de informes están escritos aquí, ¿ok? Eh, el contenido del informe de auditoría, un informe largo contiene el dictamen del auditor, los estados financieros básicos, nota de los estados financieros. Todo eso está especificado en el informe de estado en el informe de auditoría. En conclusión, en base a esto que hemos visto en esta media hora de lo que es el informe de auditoría, tenemos que tener presente que el cuestionario está basado en eso. Como está basado en eso, nosotros debemos tomar en cuenta de que debemos investigar a profundidad cada uno de estos puntos, ¿ok? Que contiene el informe de auditoría, los tipos de informes adicionales, las reglas para definir los informes, la presentación complementaria, la aplicación de conocimientos específicos, ¿ok? Todo eso, el dictamen de auditoría, la presentación de los estados financieros, cómo lo debe presentar la empresa o cómo lo sugiere las normas internacionales de auditoría que presenten el informe. ¿Ok? Eh, en base a esto, bueno, tenemos claro que este encuentro síncrono va a quedar grabado. Yo lo voy a publicar en YouTube y lo voy a montar. Les dejaré el enlace en el foro de anuncios del profesor para que ustedes puedan este, lograr verlo en un momento específico. ¿Ok? Eh, por otra parte, les agradezco este, que estén pendientes y que revisen bien todo el material que hay en el aula virtual y logren así poder llegar al éxito con lo que son la culminación de esta materia. ¿Ok? Voy a dejar de compartir el, la pantalla y bueno, voy a dar por finalizado
el, el encuentro síncrono, no sin antes invitarlos a que repasen, revisen todos los días, si es posible, el foro de anuncio del profesor, donde yo les voy a ir dando informaciones específicas. Les agradezco este, que tomen en cuenta cada una de las recomendaciones que les he dado y bueno, les envío la bendición de mis ángeles y se me cuidan mucho.